Miren, cuando me invitaron para conversar sobre el acompañamiento pedagógico del docente en el aula, le trae a uno los recuerdos de cuando era monitora primero, acompañante, luego especialista, y entonces vamos en un devenir con el otro docente que trabaja contigo. La riqueza del acompañamiento es el crecer juntos. La riqueza del acompañamiento está en que tú y yo estamos solamente desempeñando roles. Hoy día toca estar acá, mañana me toca estar allí. Y entonces vamos creciendo cada uno desde su propia perspectiva y trabajando definitivamente en base a algo, que es en este momento el Currículo Nacional de la Educación Básica. El objetivo, ustedes lo tienen seguramente en la documentación. Yo me he apegado solamente al objetivo específico 3 de este encuentro, que tiene que ver con respecto a la extensión del marco estratégico y procesos pedagógicos del CNB 2016-2, a través de los especialistas de la UGEL en acompañamiento pedagógico hacia las aulas o áreas curriculares de la escuela pública. Me voy a pegar a la definición que aparece en la Resolución de Secretaría General 08-2016 con respecto al acompañamiento pedagógico. Dice, por un lado, dice lo siguiente: el acompañamiento pedagógico como servicio está centrado ¿dónde? En la escuela. Está mediada, dice, por un acompañante, que no es más que otro docente de la misma área, que conoce el enfoque, que tiene dominio disciplinar, pero que responde a una demanda del Ministerio de Educación o de la misma escuela o de la región o de la UGEL. También esta relación o esta interacción entre el acompañante y el acompañado permite tomar decisiones. Tomar decisiones desde mi punto de vista, desde el hallazgo de fortalezas. En nuestro caminar siempre se nos sugiere encontrar las fortalezas, las dificultades, para poder determinar áreas de mejora. En mi experticia, desde el 2008, nosotros en la Universidad Católica, nos centrábamos necesariamente en las fortalezas. ¿Por qué en las fortalezas? Porque es mucho más difícil mejorar en lo que ya tienes dominio. Es mucho más fácil corregir las cosas que debieras corregir. Cuando tú quieres mejorar, tu fortaleza va a involucrar en una demanda de necesidades propias y que van a hacer frente a lo que yo tengo para corregir lo que yo estoy haciendo, para mejorar o potenciar lo que yo ya vengo haciendo. Bien, los enfoques, ustedes tienen seguramente la documentación también, vamos a revisarla rápidamente. Del acompañamiento pedagógico está centrado, o son 3, vamos a hablar de reflexivo crítico. ¿Pero por qué reflexivo crítico? Voy a darme un espacio para recordar con ustedes cómo es la movida curricular para poder hablar nosotros ahora de una posición crítica. A ver, permítame el lenguaje coloquial, pero vamos a alucinar, como le digo yo a los estudiantes, vamos a alucinar que estamos hacia 1930, 1900. ¿Cómo sería Chosica? ¿Habrían carros? ¿No es cierto que no sería tierra? Nos movilizaríamos quizás en acémilas, caminando en las dos patitas, ¿no es cierto? Quizás una carreta, ¿verdad? Y entonces lo que yo aprendía en la escuela respondía a esa necesidad. Sin embargo, lo que se construía ahí no lo hacía el maestro. Ya venía escrito por los expertos desde el Ministerio de Educación, generaban los programas,
generaban los planes, generaban todo, generaban hasta las sesiones y yo solamente lo aplicaba. Sin embargo, encontramos lo siguiente. En alguna escuela, por ejemplo, permítame, en Juliaca, había un libro en el que se hablaba mucho del ceviche de conchas negras. Y entonces los maestros de Juliaca decían, aquí hay ceviche, sí, pero yo, en lugar de colocarle pescado, porque ustedes saben que los peces del lago son pequeñitos, los peces oriundos del lago son pequeños, no son grandes, ¿no? ¿Y qué cosa colocaban en esos ceviches? Chocho, garbanzo. Tiene todos los elementos del ceviche, pero no tenía el pescado. Y entonces el maestro decía, ¿y eso qué? ¿De qué me sirve este material? No responde a mi realidad. Tyler y Tava nos dicen a nosotros que cuando el currículo viene definido desde los expertos, estamos hablando del currículo tecnológico, ¿cierto? Todo está prescrito. Yo solamente lo operativizo. Entonces, voy a saltarme así rapidito. Entonces, comenzamos a pensar en cómo hacía yo para mejorar mi práctica pedagógica, pero respondiendo al entorno en el que estoy. Bien. Entonces, estamos hacia 1930, estamos trabajando algunas cosas, ciencias y letras, era de esa forma, y de pronto aparece la carreta y la carreta corre más rápido aquí que allá. De pronto ya hay un coche y tú dices, voy a mandar a hacer un coche con estas personas, con esta fábrica, con esta fábrica. Cuando yo mando a hacer 3 coches, ¿los coches son iguales? No, son diferentes. Las bondades de este no las tiene el otro y las de allá tampoco están en el tercer grupo. Entonces se investiga y se genera un prototipo de coche en el que yo, trabajador de esta empresa que antes hacía la mayor parte del coche, ahora solo me especializo en colocar tornillos, solo colocar llanta. Y hablamos de ¿qué? De la especificidad de las cosas. Y es así como nos hemos formado los de mi promo. Yo tengo 57 años, bien vividos. Entonces, las de mi promo nos formamos de esa manera, por especialidades, ¿no es cierto? Así nos formamos. Creyendo que nuestra especialidad con respecto a la otra tiene poca o nula relación. ¿Bien? Vamos a correr un poquito y de pronto aparece Stenhouse y Stenhouse nos dice lo siguiente. Si estás disconforme con lo que estás trabajando, con ese material que no responde a tu realidad, ¿qué deberías hacer? Stenhouse, que es biólogo, dice, pero si en tu entorno hay muchas cosas, tráelas al aula. Y se trae y aparecen los procesos de diversificación. Los que son más jóvenes que yo comenzaron a diversificar. A mí me costó aprender a diversificar, a hacer una matriz, luego otra matriz, y era el mundo de las matrices, ¿recuerdan? Todo era matrices, todos eran esquemas, todo era formato. Bien, a ese modelo curricular se le llama el modelo deliberativo del currículo. Voy a correr un poquito más. Sin embargo, nosotros traíamos al aula, usábamos eso en el aula, contextualizábamos, diversificábamos, pero no le poníamos mucho acento al producto. ¿Qué hacíamos trayendo las cosas? Y sin ir muy lejos, aquí al costadito en Brasil, me voy a pegar a Freire. En la educación bancaria, él nos dice lo siguiente. Si traes algo de afuera, tráelo, pero genera criticidad. Critica las cosas. No seas criticón, sino genera espíritu crítico, analítico,
que sirva lo que traes para que desde donde estés salgan otras cosas hacia afuera y se produzca una sinergia y ir creciendo, ¿Bien? Solo que Freire es atrevido. Y es atrevido ¿por qué? Porque él nos presenta el modelo curricular crítico, donde hay dos cosas importantes. La primera es que el maestro ya no es el apóstol de la educación. No existe. Ahora, el maestro es un profesional. Y en tanto es profesional, es capaz de construir todos sus insumos, porque es profesional. Y siendo profesional, tiene que generar el autoconocimiento, el autoaprendizaje, la interrelación con los demás, el crecer juntos. Como dicen los chicos, amparo y me salvo, ¿no? ¿Qué sucede con nuestro país? Nuestro país, me permito decirlo yo desde mi perspectiva, es una nación de grandes naciones. Cada una con su propia cosmovisión, ¿cierto? La gente de la macrosur piensa diferente a la macronorte. Los de la selva tienen otra cosmovisión. Y todos somos peruanos. Entonces, estas formas de ver el mundo hace que en nuestro país, digamos, no, lo crítico puro no funciona aquí. No somos un país pequeño como Suiza. Nosotros somos un país inmenso. Y entonces vemos el contexto social y hablamos del modelo sociocrítico. ¿Por qué el modelo sociocrítico? Porque tenemos varias cosmovisiones, tenemos varias realidades. Y en el Perú nos apegamos también a la reflexión y hacemos que nuestro modelo sea sociocrítico y reflexivo. ¿Por qué hacemos que sea reflexivo? Porque los profesores que tenemos una formación A y ahora debemos transitar a una formación Z, tenemos que empezar a caminar. Pero esos procesos, esos pasos tienen que ser pensando y haciendo. Pensando, tomando decisiones y haciendo. Entonces se hace reflexivo. Y es en esta mirada en la que se fue construyendo las rutas del aprendizaje, para brindarles a los docentes estrategias, caminos para poder trabajar. Pero ¿qué pasaba con nuestros colegas? Nuestros colegas llegaban a un taller, a un curso y decían, ¿pero cómo hacemos la programación? No me explique en qué consiste la competencia, no, dígame cómo aplico las rutas del aprendizaje. A ver, si tú no sabes qué tienes, ¿cómo es que tomas paracetamol? Es que el paracetamol baja la fiebre, pero ¿tú sabes qué tipo de fiebre tienes? No, pero baja la fiebre. Y entonces nosotros nos centramos en las rutas del aprendizaje, hicimos la Biblia de las rutas del aprendizaje. Y nos sumergimos en una andanada de talleres, y no siempre desde el ministerio, en colocar o en solicitar programación, unidades, cuadros. Y recordarán que todos los ponentes nos decían, bien, ahora yo les muestro una propuesta de programación. Nunca nos dieron un modelo, porque el modelo crítico no lo permite. Entonces, en esta mirada sociocrítica, reflexiva, intercultural, porque tenemos cosmovisiones diferentes, e inclusiva, porque en nuestro país choleamos al otro, ¿sí? Como decirle buenos días, y nos creemos, disculpen lo coloquial, como decía un chico, la última Coca-Cola en el desierto. Yo sé que es una frase antigua para los que son jóvenes, ¿no? Se creen lo único, lo mejor, pero no. Si nosotros estamos aquí y miramos hacia
nuestro interior sabemos que nuestro abuelo es de Cajamarca, nuestra mamá es de Iquitos, la otra es de por acá, de por allá. Nosotros no somos de un solo lugar, no tenemos una sola ascendencia. Entonces somos cholos, ricos cholos, buenos cholos, esos somos. Entonces, en esa mirada curricular es que aparece primero el monitoreo y aparece después el acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, el docente afirma su identidad profesional en lo cotidiano. Cuando yo soy acompañada, yo no voy a hacer una cosa diferente. Yo voy a esperar a mi acompañante y seguiré trabajando como siempre. Porque si yo me esmero en la primera visita, le voy a mostrar una figura, una fotografía diferente a mi realidad y voy a confundir al acompañante. Y él no va a poder apoyarme. Y es por eso que a veces encontramos que el documento dice una cosa, el discurso dice otra y la realidad es otra. Luego, reflexiona en y desde su práctica social. Se hace en solitario, no todas las intervenciones son en solitario, también hay entre grupos. El docente delibera, dice, toma decisiones, se apropia críticamente y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. Emplea como recurso básico de su labor a la autorreflexión. Y aquí me detengo un ratito. Mira, Mirna, no me vengas a mí a decir ahorita que el acompañamiento pedagógico va a cambiar o va a ser la revolución cultural en la escuela, porque eso no es cierto. Yo respondo que sí se puede cuando ambos trabajamos como realmente somos, el acompañante y el acompañado. Sí se puede. Mira, Mirna, no se puede. Yo no puedo conseguir aprendizajes en chicos que vienen con anemia, en chicos que tienen padres separados, en chicos que vienen de trabajo, que tienen que ir de acá, se van a trabajar, que son padres en sus hogares porque sus padres están, pero que no figuran. No me pidas que hagas cambios. No se puede. Como especialista de investigación-acción, yo les tengo que decir lo siguiente, colegas. Si tú ya sabes que ese estudiante, o tú estudiante, tú eres el estudiante, si tú sabes que ya tienes problemas de alimentación, tienes problemas de trabajo, tienes problemas de maltrato, tienes problemas de salud, tienes problemas, y yo vengo y no hago mi trabajo bien, ¿yo soy un problema para ti, sí o no? Sí. Entonces la escuela lo que puede cambiar es la actitud y el cambio del docente, nada más. Entonces, desde la mirada reflexiva, desde la investigación-acción, se dice, habiendo tantas cosas que entorpecen el aprendizaje, que dificultan el aprendizaje, Mirna, tú maestra, no seas un elemento que también lo entorpezca. Mejora tus estrategias. Eso es lo que me dice. Es inclusivo porque se pretende reducir barreras al aprendizaje. En este momento, en cada aula, debemos generar 2 espacios para 2 estudiantes con habilidades diferentes. Yo, maestra, que recibo a estos estudiantes, tengo un reto desde la mirada de Freire, el autoaprendizaje. Tengo que empezar a prepararme para recibir a estos estudiantes. Cuando hablamos del compromiso docente, hablamos de las personas que están en el servicio docente porque se apasionan en el servicio docente. Entonces, yo tengo 2 espacios para 2 estudiantes por la modalidad de inclusión y tengo que atenderlos. Me preguntaban la vez pasada cuando estábamos haciendo evaluación formativa,
para los colegios FAP, me decían, Mirna, yo tengo una estudiante con síndrome de Down. Muy bien. ¿Asociado a algo? No, solo es síndrome de Down. Y yo le dije al maestro, usted es un hombre bendecido. Porque aquel que tiene solamente síndrome de Down y no está asociado a otra discapacidad, puede ir aprendiendo y puede llegar a la universidad. Pero el que está asociado a TEA, el que está asociado al Asperger, o el que está asociado, por ejemplo, a discapacidades motoras, ya la cosa se complica, ya la cosa es diferente. Me decía, ¿y a él le tengo que evaluar igual que a los demás? No. Yo tengo que evaluar en función de las capacidades de ese estudiante para que ese estudiante tenga su propia progresión. Ese es mi trabajo. Ah, no, pero que conteste 4 preguntas para él y todas 5. Entonces yo le digo al maestro en esta tarde de preguntas, le digo, bien maestro, estoy hablando como experto en evaluación en este momento. ¿Cómo debería evaluarlo yo a usted? ¿Desde mi perspectiva o desde lo que usted conoce? No, desde lo que yo conozco. Es lo mismo con el estudiante. ¿A dónde puede ir? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Quién mejor que el maestro para saber las potencialidades y las formas de aprender de sus estudiantes? Dice, transforma el sistema educativo en sus políticas, enfoques, contenidos, culturas y prácticas educativas como respuesta a la diversidad de necesidades educativas. Incrementando la participación de los estudiantes en el aprendizaje, la cultura y la comunidad, con la finalidad de reducir y eliminar la exclusión en y desde la educación. Bien. Cuando hablamos de aprender por competencias, estamos hablando de que el chico tiene que aprender haciendo. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que yo desvirtúo el aprendizaje inclusivo o desde la mirada inclusiva si yo no respeto ritmos y estilos de aprendizaje. Yo soy maestra de matemática. Y los maestros de matemática, cuando tenemos que trabajar, soñamos, queremos hacer todo a la vez, cosas grandes, porque somos de matemática. Y no siempre es así. Yo tengo que trabajar no en función de lo que yo sé. Cuando yo programo mis sesiones, yo tengo que pensar en ti, en cómo tú aprendes. Y desde esa perspectiva tengo que elaborar todos mis procesos. Porque si tú eres el especialista y lo programas, eso es lo que tú sabes, lo haces en 5 minutos. Es más, esto no, ya lo saben, no lo hago. Entonces, cuando trabajamos los profesores de matemática, por ejemplo, en una resolución de problemas o planteamos una situación, ¿qué sucede? Estamos monitoreando, estamos caminando por los grupos, ¿sí? Y eso se ve en el acompañamiento, estamos caminando y de pronto le decimos al estudiante, profesora, ¿está bien lo que estoy haciendo? Sí, adiós. ¿Qué debería hacer yo desde el acompañamiento, desde el trabajo por competencias? Debo replantearle, ¿tú qué crees? A ver, ¿por qué te salió así? ¿Qué hiciste? Fíjate bien, revisa. Ah, pero es que eso demora. Sí, eso demora, eso es cierto, demora. Pero lo que aprendió ese día, ese chico no se olvida. Esa es la ventaja. El otro enfoque es el intercultural crítico, que está centrado, dice, en el diálogo entre culturas y orientado pedagógicamente a la transformación de condiciones para estar, para ser, pensar, conocer, aprender, sentir, vivir y convivir. Está centrado en la persona. Tiene como marco el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural y lingüística y advierte la necesidad de cambiar las relaciones sociales
y las estructuras, condiciones y dispositivos de poder con la finalidad de desaparecer la desigualdad y la discriminación. Bien, si es intercultural crítico en nuestro país, ¿qué hemos hecho? El 2017 nos mostramos en el segundo encuentro de etnomatemática en el Ecuador, en Quito, y de acá fue un maestro presentando unos trabajos de física de esta universidad, y fuimos mostrando que en nuestro país nosotros tenemos, no sé si me equivoco, 28 o 58 lenguas que son atendidas en el país. Tienen cuadernos, guía de docente, libros, materiales de lectura, bibliotecas, referencias bibliográficas. El Ecuador recién estaba empezando. Quien nos llevaba de encuentro era Bolivia. Había avanzado un poco más. Y Chile recién estaba haciendo sus primeros pininos, reconociendo la cultura arica como parte de la etnomatemática, porque habían formas, al igual que nosotros siempre lo hemos presentado. Entonces, es por eso que en nuestro país, ¿qué es lo que se hace en las escuelas o en los lugares donde están las comunidades nativas? Si es que vale la expresión, disculpen si alguno se siente incómodo, hemos empezado a respetar la lengua materna, a cultivar la lengua materna, a enseñarles en la lengua materna. Y aparece el castellano como segunda lengua, para no perder el acervo cultural que traen estas naciones. Bien, ¿cuáles son las modalidades del acompañamiento, de este acompañamiento? Se están tomando dos: el acompañamiento pedagógico interno y el externo, que ustedes como especialistas lo manejan y lo están trabajando. Y seguramente los directores también lo están haciendo. Cuando hablamos del acompañamiento pedagógico interno, estamos hablando del acompañamiento que nace desde la escuela para potenciar la escuela, para que crezca la escuela y satisfaga las necesidades educativas de la escuela. Aquí, el acompañante es de la misma escuela. En cambio, cuando trabajamos en el acompañamiento pedagógico externo, dice, es una intervención que viene desde el ADREL, o viene desde la UGEL, o viene desde el Ministerio de Educación. Y esos son los programas, por ejemplo. El año pasado nosotros tuvimos la suerte de trabajar con el Ministerio de Educación, la UGEL 5 y la UGEL 6, fueron nuestros ámbitos de intervención, y los profesores de matemática, de comunicación, de historia y geografía y de ciencia y ambiente fueron acompañados en la mejora de sus desempeños con respecto a determinadas rúbricas. ¿Por qué respecto a estas? Porque, así como decía Manuel hace rato, estas rúbricas han sido validadas en nuestro país por los directivos, por los de la UGEL. Los fueron aplicando, se fueron validando, se fueron recogiendo, se fueron mejorando. Al inicio ustedes saben que las rúbricas estaban designadas por números, pero ahora están designadas por letras, ¿no? Entonces, se han ido afinando. Bien, y el acompañante pedagógico no es de la escuela, es de fuera. Según el marco del buen desempeño docente, en estos cuadros se va a resumir las competencias y los desempeños en los que los docentes van a ser observados, en los que los docentes requieren el apoyo. ¿Para qué? ¿Para qué requerimos apoyo? Solo para una sola cosa: para mejorar los aprendizajes y para desarrollar la profesionalidad docente. Y entonces, ustedes van a ver este cuadro, se los van a pasar, vamos a avanzar rápidamente, ¿no? Son 11 desempeños del marco del buen desempeño docente. ¿Y cuáles son las estrategias formativas?
Nosotros estamos visitando las aulas como directivos, ¿cierto? Recuerdan, el año pasado ustedes han sido ratificados en sus escuelas cuando se les pide que por lo menos el 75, el 85, el 90% de las visitas que usted ha programado en su plan de monitoreo se haya cumplido. Dice la evaluación, ¿no? Si yo como escuela programo hasta el mes de abril 40 visitas, en el mes de abril tienen que estar las 40 visitas. Que Mirna, ¿no es todo el año? No, solamente es hasta cuando llegan a visitarte, solamente se cuenta de allí hacia atrás. Si tú pusiste 10, pues solamente 10. Si en tu escuela hay 500, entonces pusiste 150, 150. ¿Y yo solo lo voy a hacer? No, pues ahí está la gestión. ¿Con quién lo hiciste? Con el coordinador, con los subdirectores. Ellos te apoyaron. Todo eso sirvió para la evaluación de ¿quién? Mía como directivo, como director. Todo lo que ellos hicieron sirvió para mí. Entonces, cuando nosotros visitamos el aula, hay características. ¿A qué entro yo al aula? ¿Solamente a mirar? No, el que entra al aula primero tiene que prepararse. Yo no puedo intervenir si no tengo dominio de lo que conoce mi maestro. Por ejemplo, en una sesión de aprendizaje, yo juego la dinámica de la telaraña, ¿no? Tiro la lana, hacemos esto. ¿Para qué me puede servir eso en matemática? ¿Con qué capacidad la voy a relacionar? ¿A qué competencia respondería? Si no existe articulación, no sirve como motivación, desde mi perspectiva. Pero puede que el docente diga, mire, según Montessori, esto me permite desarrollar determinados procesos lógicos. Ah, eso se llama un encuentro, una conversación pedagógica. Cuando visitamos un aula, cuando acompañamos a un docente, yo no le digo, esto está bien, esto está mal. Yo soy el líder pedagógico, yo soy el especialista de la UGEL. No el especialista, sino el especialista de la UGEL. Por lo tanto, yo tengo dominio, tengo experticia, conozco las movidas curriculares. Si soy de historia, pues conozco las movidas en historia. Conozco cómo se relaciona con las otras áreas y entonces entro al aula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que seguir aprendiendo. Eso quiere decir. De otro lado, dice, también se realizan a través de estrategias que encaminan a la escuela hacia la formación de comunidades profesionales de aprendizaje. Si bien yo estoy acompañando a un docente, ¿siempre mi relación es de uno a uno? No. Ustedes saben por su experticia que según los niveles el ratio es diferente, ¿no es cierto? Y entonces, en función de eso haré pues comunidades de aprendizaje, haré guías y trabajaré. He hecho un resumen sobre las estrategias formativas del acompañamiento pedagógico desde un documento que se ha emitido por DIFOS en el 2018. Estrategias. Visita al docente en el aula. ¿Cuál es el sentido y el alcance? Como decía al inicio, su alcance y su sentido está en el intercambio, en el crecer juntos, por un lado. Pero también en este crecer juntos que se basa en algo, no sale de la nada, sale desde un diagnóstico, necesariamente. Y sobre todo desde un diálogo reflexivo, ¿no? ¿Qué implica dialogar reflexivamente? Dialogar reflexivamente implica hacer que el otro tome sentido,
tome conciencia de las acciones que ha realizado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pensabas al hacer esto? ¿O qué esperabas que respondieran los estudiantes? ¿Por qué lo presentaste aquí? ¿Por qué lo presentaste después? Y hacerlo pensar, ¿no? De otro lado, se complementa con las guías, talleres y las reuniones de trabajo colaborativo. La visita en el aula, entonces, ¿qué cosa me ofrece? Información. Me ofrece insumos para trabajar las guías. La guía no se plantea porque a mí me gusta tal tema, tal desempeño. En esta escuela la necesidad es A y los guías se enfocan en A. En esta escuela la necesidad es Z y me enfoco en la necesidad Z. Es por eso que cuando los profesores dicen, pero ¿puedes pasarme por favor el PPT que hiciste para tal colegio? Yo siempre les digo, no. Dime qué es lo que estás necesitando, yo te hago un material chiquito y tú continúas, pero no te paso el mismo. ¿Cuál es la finalidad? Fortalecer la práctica pedagógica desde la reflexión crítica. Repercutir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y hago otro paréntesis. Como especialista de investigación y acción, me ha tocado trabajar con profesores de educación especial. Y los profesores de educación especial trabajan desde el enfoque por competencias, desde la mirada crítica reflexiva, inclusiva, con todas las IVA, y ustedes vieran todo lo que hacen para generar aprendizaje. Y tú en ese momento ves el aprendizaje. Y ese niño al día siguiente ya no sabe nada. Y el maestro sigue con el mismo apasionamiento, volviendo a trabajar desde otra capacidad, la misma situación, otra situación, y lo va conflictuando. ¿Por qué? Porque en la educación especial la mirada es única, el interés es único, uno, y es el autovalimento. Ustedes se van a morir, yo me voy a morir como mamá de un niño especial. ¿Cómo va a quedar ese niño? ¿Quién lo va a mirar cuando ya no esté? Entonces, hay que fortalecer. Entonces, los profesores de educación especial han tenido un proceso largo de especialización con tesis sobre esto, que tiene que ver en el cómo. ¿Cómo genera aprendizajes? A través de estrategias. Sus tesis básicamente fueron enfocadas a eso. Cuando trabajo los grupos de interaprendizaje, habíamos ido avanzando, que se propicie el intercambio de experiencias y reflexión colectiva, dice, hacia la construcción de comunidades. Pero aquí implica algo, implica que se desarrolle el criterio de solidaridad, de aceptación por el otro. Alguna vez me dijeron, las ideas chocan, solo las ideas, se dan de alma las ideas, pero tú sales abrazado del que dijo, el que mostró las ideas. No puede eso generar otro tipo de situaciones. ¿Cuál es su finalidad? El intercambio de experiencias pedagógicas. Manuel decía hace rato que él está trabajando, por ejemplo, con las pasantías, ¿no? ¿Se pueden hacer de escuela a escuela? Sí. ¿Las puedo hacer en mi misma escuela? También. Pero lo primero que tiene que pasar por el docente es generar la seguridad de que el otro viene a ayudarme, no que viene a criticarme. Cuando he sido acompañante, yo les decía a mis maestros, vamos a ver la clase de Anita, pero ella no quiere, le pedimos permiso y yo le decía, Anita, tú haces esta parte de tu clase, tú la haces siempre muy bonita y quisiera que tus compañeros aprendan. ¿Puedes permitirle entrar? Sí, maestra. Y otro día me dice, Miss, yo hago la primera parte, pero la parte de la evaluación no me sale. Ella sí sabe hacer evaluación.
y se iba a la clase. Entonces, veíamos la forma de cubrir esas horas con otros profesores que tuvieran espacios libres, pero necesita ¿qué? Necesita el convencimiento de que yo voy a darte mi tiempo y entre tres vamos a cubrirnos y los chicos nunca van a estar sin nadie, van a estar siempre con un maestro. Ahora, ¿quién genera fidelización, como dicen en las empresas, o el sentido de pertenencia en la escuela? Los directivos. Sin directivos no hay escuela. Sin gestión de los directivos no hay gestión de los aprendizajes. Sin maestros tampoco se generan los aprendizajes, pero el maestro maneja el cómo, el directivo maneja las formas para crear las condiciones para que se produzca ese aprendizaje. Cuando hablamos de trabajo colegiado, se basa en principios, y son 3 principios: impulsar el conocimiento y la práctica de la democracia, desarrollar actitudes solidarias y establecer la práctica de la tolerancia desde la escuela y en el respeto a la diversidad de ideas, ¿no? Cuando les decía, las ideas pueden confrontarse, pero las personas no. Luego tenemos la reunión de trabajo colegiado, que es el espacio que tienen los profesores para poder trabajar y mejorar sus estrategias. ¿Responde a qué? A necesidades educativas, necesariamente. Tengo entendido que en la UGEL 6, por ejemplo, en algunas escuelas, me invitaron hace poco para ver una escuela y me decían, la directora, no están haciendo programación en este momento. Están programando, pero sin decir que es programación, o sea, están haciendo sus sesiones. Sí. Pero estoy haciendo que hagan un nuevo diagnóstico porque el que tengo tiene 8 años. Y le decía, y maestra, ¿y los planes? Yo ya envié un documento a la UGEL que me espere, porque mi programación va a ser real. ¿Se dan cuenta cuando el directivo puede hacer las cosas, puede plantearlas, puede sustentarlas y puede lucharlas? Sí, porque no están hechas a rajatabla, están para presentar ideas, para confrontar ideas, para mejorar lo que se presenta. Ahora, ¿qué busca? ¿Cuál es el sentido y el alcance de los RTC o reunión de trabajo colegiado? Se busca asegurar los propósitos educativos de la escuela a través de la reflexión, diálogo, compartir experiencias, mejorar el clima de la escuela. Miren, en esta evaluación de directivos, el talón de Aquiles para muchos directivos fue el clima de la escuela. El directivo creía que lo que él decía se tenía que hacer. Y a veces las cosas que tú manifiestas y no están pensadas en frío, no siempre son las cosas que hay que hacer. Cuando tú decides o tomas decisión colectiva, siempre la decisión es mucho más rica, mucho más comprometida y genera sobre todo, ¿qué cosa? Compromiso. Por supuesto que es democrático, pero genera compromiso. Si tú transas con alguien y le dices, mira, yo digo A, tú dices B, pero sí, pero lo otro, mira, ya, quedamos en esto. ¿Qué generas del otro? Compromiso. Tú me pediste esto y te lo he dado. Responde. Que es diferente. Porque cuando tú generas compromiso, generas otro tipo de situaciones. La parte ética. La parte ética. Y según Martínez Rizo, no podemos hablar de competencias si lo ético no está asociado a la mejora, al aprendizaje. Si tú quieres trabajar, quieres que todos los chicos aprendan matemática, pero no saben utilizarlo éticamente, entonces ese chico no es competente. Como el puente que no se cayó, pero se desplomó, ¿se acuerdan? Si hubiera sido competente el ingeniero, no se hubiera desplomado, tampoco se hubiera caído.
Ahora, otra estrategia es el taller de actualización docente. Estos talleres tienen características importantes. No es que al directivo se le ocurre hacer un taller, pues. Ay, me faltan talleres para este bimestre, ya, está la posta, que vengan a hablar de sexualidad. No, así no funciona. Yo tengo que planificar, tiene que aparecer en mi pad y entonces daré aplicación a lo que está en mi pad. Por lo tanto, cuando está pensado, yo sé para cuántas personas son, de qué hora a qué hora va a ser, como ahora. ¿Qué hemos hecho? ¿A qué hora? ¿Qué nos falta? Y cada vez son procesos de mejora, son cíclicos. ¿Para qué se hacen? Se hacen para fortalecer competencias profesionales y reflexión de la práctica pedagógica, pero sobre todo para fortalecer desempeños docentes. Cuando el docente sabe, está seguro de lo que quiere hacer, los aprendizajes sí se dan. Cuando el docente no sabe o no está seguro de lo que está haciendo, los aprendizajes pueda que se den, como pueda que no se den. Pero Mirna, los chicos aprenden sin que tú les enseñes, claro, porque el aprendizaje se hace desde uno mismo, también existe eso. Pero entonces está el rol del mediador del docente. Está cómo yo medio esos conocimientos, cómo los fortalezco y los convierto en aprendizajes. ¿Cuáles son las rutas o la ruta metodológica de las estrategias formativas? El Perú ha sido cohorte de investigación-acción de un colombiano, se me fue el nombre, se me fue el apellido, bueno, ahorita lo recuerdo y se los digo, de Restrepo. Restrepo nos habla de la investigación-acción como un proceso cíclico, es más, helicoidal, que tiene puntos de encuentro y que va generando como una espiral, pero con puntos de encuentro. ¿Por qué? Porque se toman cosas, se perfeccionan, se mejoran, se retocan, se vuelven a tocar, se siguen mejorando. Y aquí nos dice lo siguiente. Cuando yo hablo de la práctica pedagógica, para que hayan cambios, lo primero que tiene que suceder es algo terrible. Ejemplo, supongamos que vamos a celebrar el cumpleaños de la maestra, son sus 40 años y lo vamos a hacer a todo dar, ¿estamos? Y esto de aquí, queremos que acá en el centro la gente baile. ¿Qué es lo primero que hacemos? Si yo quiero que aquí baile la gente, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Sacamos las sillas? ¿O es que yo pienso y todo se acomoda? No. Sacamos las sillas, jalas para acá, jalas para allá, subes y dices, por Dios, ¿qué es eso? Está horrible. Sí, lo primero que se genera es un caos. Cuando el profesor siente que no sabe nada, que está en nada, que todo se cae, es el primer momento en que los que trabajamos investigación-acción decimos, ajá, engánchalo porque ahorita él se levanta. Entonces, lo primero que hacemos entonces es analizar la práctica pedagógica y recuperar, reconocer las teorías implícitas a la práctica pedagógica. ¿Cuáles son las teorías implícitas de la práctica pedagógica? Es todo lo que conoce disciplinarmente sin saber que lo conoce, sin saber que tiene dominio. Algunas veces sí, algunas veces no. Por ejemplo, cuando usted va a un taller de capacitación, a una capacitación, perdón, no a un taller, va a una capacitación, y de pronto hablan, sí, de los estadios, de Piaget. Usted dice, pero eso yo lo sé, eso yo lo hago en mi clase. Claro, así como lo dice, no lo hago, pero yo lo hago, una partecita lo hago. Esa es tu teoría implícita. Eso es
lo único que aprendiste de ese modelo, por eso lo haces. Te faltan las otras fases de ese modelo. Entonces, cuando yo reconozco mi teoría implícita, yo sé cuánto manejo de esto, cuánto me falta de lo otro, cuánto, y entonces voy buscando mejoras. Y luego lo otro es analizar y pensar cómo lo voy a mejorar para poder hacer la reconstrucción de mi práctica pedagógica, para generar compromisos en mi práctica pedagógica. Y luego se va a generar un nuevo saber pedagógico. Esa es una mirada desde la investigación-acción. Bien, los dejo aquí porque nos ha ganado el tiempo y les agradezco de corazón toda la atención que me han brindado.